Nos vamos. Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos aquí, lo prometido es deuda, Mónica. Bienvenidos a todos. La comunidad de Red Libresco les da la bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más en una transmisión totalmente en vivo. A nosotros los librescos, pues como que ya nos gustó esto de charlar con los escritores, leer sus libros y luego venir a este espacio y charlar. Pues por eso que hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Mónica Castellanos, con quien estaremos charlando sobre su libro, Aquellas horas que nos robaron. Mónica, bienvenida. Qué placer saludarte, tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Ay, Bris, bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con esta red de librescos. Agradezco que me hayas contactado, Bris, y que se haya dado la oportunidad, pues, de tener esta tarde para conversar en torno a lo que ha sido la creación de aquellas horas que nos robaron. Yo esperaba con gusto tener esta sesión y bueno, pues aquí estoy muy, muy contenta de poder acompañarlos y de que tengamos oportunidad de charlar y de que me hagan preguntas y todo lo que quieran. Muchísimas gracias, Mónica. Pues nada, darle la bienvenida también a las personas que nos están acompañando en esta sala. Todos son lectores de nuestra comunidad de Red Libresco. Mil gracias, compañeros, por estar aquí. Y bueno, darle las gracias también a las personas que se estén conectando, que dejen sus comentarios, que dejen sus dudas ahí en la cajita de chat y más adelante las estaremos leyendo conforme avanzamos en esta charla. Y bueno, antes de iniciar, Mónica, me gustaría comentarte mi sentir sobre la lectura. En primero, yo les comentaba a mis compañeros al finalizar ya en el cierre de lectura que tu libro me hizo sentir muy orgullosa de ser mexicana, me hizo sentir muy orgullosa de esa calidad, de esa humanidad que nos caracteriza a nosotros como mexicanos y que tú la reflejas de una manera pues muy, muy entrañable en tu libro. Así también me hizo sentir muy, muy orgullosa de nuestras tradiciones y sobre todo de nuestra gastronomía también, que se ve muy bien reflejada en tu libro y que yo estaba así que me quedé, qué rico. Eso me gustó mucho de tu lectura. Otra cosa es que me gustó también que esa novela habla sobre una persona, un mexicano hijo de la revolución, así como lo mencionas en tu libro, este mexicano que merece todo nuestro honor, merece todo nuestro respeto y toda nuestra admiración por todo lo que hizo en su vida, todo, que más adelante vamos a platicar un poquito de eso. En esta historia, pues tú nos narras la vida de Gilberto Bosques, este mexicano que tuvo un papel muy importante en el periodo de la Revolución Mexicana y también pues tuvo un papel muy destacado como cónsul en Francia. Él realizó pues una labor titánica, por así decirlo, ¿no? Ayudó a miles de personas, a miles de refugiados españoles, judíos, y luego les dio la oportunidad de venir acá a nuestra tierra, nuestro México querido, y pues abrimos las puertas, ¿no? Como nosotros sabemos hacerla, los mexicanos somos únicos definitivamente. Eh, esa parte me ha agradado mucho de tu libro porque yo te comentaba al principio, es como pensar que existen personas que no conocen a Gilberto Bosques, es así como que no, qué terrible, que lean por favor más sobre Gilberto Bosques, que sepan todo lo que él hizo por nuestro México y por estas personas que están sumamente agradecidas por la labor que él realizó. Mónica, te confesaba también al principio de la charla que tu libro me sacó lágrimas porque, uy, qué bárbaro, qué personajes, qué historias. Hablando en especialmente sobre los personajes de Mina y de Frances, que estos personajes definitivamente son personajes que te llegan al corazón, que te arrauban, que te enamoran como lector. Y me ha encantado eso también de tu libro. Creo que tenía mucho sin leer un libro que me hiciera sentir este regocijo de ser mexicana, de sentir solo por leer estas líneas y sentir esa emoción de verdad. Algo que me pasó con tu libro también es que cuando llego a la parte donde Laurita ahí eh, creo que se pone a recitar un poema,
Y yo estaba así como que sí, dale, casi que lo estaba recitando, ¿no? De lo emocionada que estaba. Así que tu libro me llegó y me llegó mucho, de verdad, me ha encantado. Y bueno, para continuar con la charla, me gustaría, Mónica, que entremos un poquito en confianza con las personas que nos están viendo y las personas que estamos aquí, que nos cuentes quién es Mónica Castellanos, que nos cuentes cómo comenzaste tu carrera como escritora y los libros también que tienes publicados. Adelante, Mónica. Sí, bueno, pues un saludo a toda la comunidad de Red Libresco que nos escucha, que nos está viendo. Y bueno, Bris, lo comentaste muchísimas cosas de la vida de don Gilberto y efectivamente, bueno, la historia de don Gilberto es una historia que yo también desconocía. Yo comencé mi inquietud por escribir desde la adolescencia. La primera novela fue un trabajo que encargó una maestra en preparatoria y era un escritor libre. Y bueno, pues yo me arranqué rápido y me clavé en la tarea y salió una novela corta. Esa novela se quedó allí en la universidad junto con los demás trabajos. El manuscrito lo tenía en un cuaderno, tal cual, y bueno, pues tú sabes lo que hacen las mamás, ¿verdad? Que limpian los cuartos de los hijos y los ordenan y en alguna de esas limpiezas, pues esa libreta se fue a la basura junto con, ¿verdad? Sabrá Dios qué más. Entonces, bueno, ese fue lo primero que yo escribí ya de manera, pues no profesional, pero sí por el gusto, por la pasión de escribir. O sea, esa vena, esa inquietud por poner en palabras, por plasmar en letras situaciones de la vida que a mí me inquietaban, está desde la adolescencia. Después, en el 2000, viene un grupo de amigas muy queridas que nos reunimos desde que éramos muy jóvenes. Gracias a una de ellas yo comencé la pasión por la lectura y mantuvimos una amistad a través de las décadas. Y jugábamos canasta, nos encantaba sentarnos a jugar canasta. Y una de esas tardes de baraja, una de ellas dijo que nuestra amistad estaba para hacerla una novela. Eso fue en el 2000, hace 21 años, casi 21 años. Y yo dije, yo la voy a hacer. Y estábamos en casa de una de ellas que es licenciada en letras españolas y ella me prestó un manual del escritor y con ese manual y mi pasión por escribir salió esta novela que es Canasta de Camaras. Esta fue mi primera novela publicada, se publicó en el 2015, es decir, desde el 2000 que la comencé a escribir hasta el 2013 que la terminé y el 2015 que se publicó. Se llevó, y fíjense que está chiquita, está delgadita. Pero bueno, eso fue ya mi primer trabajo ya de manera profesional como escritor. Yo decidí dedicarme a la escritura de lleno en el 2013 y a partir de entonces surge, después de Canasta de Comadres, El aroma de los anhelos, que es la novela que van a ustedes a conocer en mayo. Esa fue la segunda novela que escribí y que reescribí después de aquellas horas que nos roban, que es la novela que ustedes pues tienen en sus manos y que han tenido oportunidad de leer. Entonces, bueno, son ya 3 novelas las que se están publicadas o por publicarse, por salir, y estoy trabajando ahorita en un nuevo proyecto. Y eso fue, bueno, pues eso es como surge mi vocación por las letras, mi amor, mi pasión por la escritura, porque es algo que yo no puedo dejar de hacer. En algún momento reuní a mi familia en diciembre del 2012, no se me va a olvidar, y platicando con mi marido y con mis hijos, pues yo les expuse que tenía esta inquietud y el deseo por dedicarme de manera profesional. Ellos me dijeron que sí, yo siempre les digo que no supieron lo que dijeron o no alcanzaron a dimensionar lo que yo les estaba diciendo en ese momento, ¿verdad? Y bueno, accedieron y la verdad es que cuento muchísimo con su apoyo, es una maravilla, pero pues sí, esto de escribir a veces te lleva lejos, te lleva a diferentes ciudades, a encontrarte con los lectores y bueno, pues ellos están felices también de ver cómo se ha desarrollado mi actividad dentro de la escritura. Mónica, pues qué maravilloso. Tú sigue inspirándote, sigue escribiendo para nosotros y regalándonos pues esas obras maravillosas. Mónica, cuéntanos cómo surgió la historia de aquellas obras que nos robaron, o más bien, cómo llegó la historia de Gilberto Bosques a ti. Fíjate, es que fue un caso fortuito. Estaba trabajando en un proyecto que tengo ahí todavía guardado en un cajoncito en el escritorio.
sobre la Segunda Guerra Mundial, un personaje femenino que a mí me inquieta, me apasiona y que en algún momento yo voy a escribir esa novela. Y me encontré con un dato del Gilberto Bosques, le habían hecho un homenaje, y debido a Max, o sea, algo de Max Out también en esa relación con este personaje importante. Y bueno, sobre todo me llamó la atención que a este mexicano le estaban haciendo un homenaje en el extranjero. Era un artículo que venía en el internet sobre el paseo que lleva su nombre en Austria. Y bueno, yo estuve ahí varias noches con la inquietud de decir, bueno, ¿quién es este Gilberto Bosques y por qué nunca he oído hablar de él? Ese fue el detonante, Pris, que me llevó a querer averiguar más sobre la vida de este personaje y que definitivamente lo que yo digo es que Gilberto Bosques vino y me sacudió y ya no me dejó en paz hasta que me escribí. Ya de ahí, bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a Laura Bosques, su hija, que es quien lleva una de las voces en la novela. Y pues hay anécdotas fascinantes, ahí me puedo extender o esperar a que me pregunten, como tú me digas, pero bueno, les voy a adelantar aquí una rápidamente. Imagínense ustedes que pues yo quería averiguar más de don Gilberto y no sabía cómo. Y tuve la oportunidad de encontrar el teléfono celular de uno de sus nietos. Y él me dijo que pues su papá había muerto, que su hija, que su tía Teresa vivía en Austria, en Suiza, perdón, y que su tía Laura vivía en la Ciudad de México, que iba a hablar con ella a ver si accedía primero, pues a que escribiera sobre su papá y después a entrevistarlo. Y tras esa llamada, que fue también casualidad que encontrara su teléfono, lo encontré en internet y no sabía ni quién era. Cuando marqué el número y me contestó y pregunté con quién hablo, me dijo Gilberto Bosques. Yo casi se me cae así como que el corazón. Y dice, Gilberto Bosques, ¿cuál? O sea, pues ya estaba muerto. Y dices, ¿es su hijo, es su nieto? ¿Quién será, verdad? Pero bueno, era su nieto y él ya me puso en contacto con Laurita, pero pasó una semana, dos, tres, y no me devolvía la llamada. Y yo ya había perdido la esperanza. Dije, no, a mí se me hace que ya no me van a contactar. Ya estaba hecha la idea de que no iba a obtener esa entrevista. Cuando finalmente la llamada llega, y bueno, pues fue una emoción enorme, imagínense, que me dijo que Laurita había accedido a que le entrevistara y ya me daba su teléfono para que le llamara y me pusiera de acuerdo con ella. Entonces, ese fue el primer contacto que tuve con la historia de don Gilberto Bosques. Wow, qué impresionante, Mónica. Disculpen, creo que tenía algunos problemitas técnicos. No sé si el resto está escuchando así como con interferencia. Sí, más o menos. Bueno, voy a tratar de apagar mi cámara, quizás sea eso, a lo mejor es mi bancho de anda, una disculpa. Y bueno, Mónica, antes de continuar, me gustaría comentarte algo muy destacable de tu libro, es acerca de la estructura que manejas en la trama de las historias, porque vemos que vas empalmando una y otra, esos saltos de verdad son maravillosos y me ha gustado que no es para nada complicado seguirle así como el hilo a cada historia, porque cada historia es impresionante y te llega. Entonces, algo que me puso a pensar acerca de justamente de esta forma de estructura es la diferencia que hay en estas historias. Entonces, yo pensé que tú pudiste, desde luego que también lo pensaste, ¿no? Pudiste haber hecho un libro y pudiste haber hablado solamente de Gilberto Bosques, porque ya lo mencionaste, hizo demasiadas cosas y yo creo que da para un libro y hasta para más. Entonces, sin embargo, tú decides ir más allá. Decides, no, no, pues no te conformaste, ¿verdad? Y quisiste ir más allá, dijiste, ¿por qué no? Y te arriesgaste y de verdad eso te lo aplaudo porque metiste, vemos los finales de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, y pues nosotros de este lado en México teníamos la Revolución Mexicana, todo lo que daba, ¿no? También, y cómo ibas empalmando las historias. Mónica, cuéntanos ese por qué. ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de hacer este libro así tal cual lo tenemos nosotros en nuestras manos? Adelante. Sí, mira, cuando fui a entrevistar a Laurita, pasó una cosa muy curiosa. Yo me di cuenta que el personaje que tenía delante no era solamente el cónsul que le había salvado la vida a miles de personas.
Eso fue lo primero que a mí me desconcertó. Laurita es una mujer preciosa como gota de agua, arreglada, lindísima, que además me hizo sentarme en el escritorio de don Gilberto. Y ustedes imagínense lo que es que llego y lo primero que me dice es, siéntese. Y yo le decía, de ninguna manera, ¿cómo cree? Me decía, no, por favor, siéntese. Y estar entre las cosas de este hombre, y mientras ella me hablaba y yo agarraba sus libros y tomaba su pluma y veía las cosas que estaban ahí y veía las fotografías de familia y todos esos objetos que estaban circundándome, y ella me hablaba que su papá había sido un revolucionario y que había sido maestro y que había sido poeta y que había sido periodista y que había sido diputado y que había contendido en la gobernatura con Maximino Vila Camacho. O sea, todos estos aspectos de su vida que yo desconocía, me fui dando idea de que estaba delante no solamente del cónsul, del diplomático, sino que estaba delante de un personaje redondo, completo, que se extrañaba entre los políticos de hoy en día, o sea, de un personaje tan eh, con facetas que, como bien dices, Brice, yo pude haber escrito de cada una de ellas, haber sacado una novela de cada uno de los aspectos de su vida. Y luego me topé al investigar, Laurita me dio mucha documentación, me dio, bueno, no mucha, porque realmente no había mucha, pero sí me dio, por decir, el libro de poemas de don Gilberto, y me dijo, sácale copias porque es el último ejemplar que hay. Entonces, pues yo al día siguiente me arranqué, le saqué unas fotocopias y por eso en la novela van algunas de esos poemas que son de él, porque era importante también reflejar esta parte, este aspecto de su vida. Y de lo demás que había de material, pues estaba un libro de Gerard Mandat, que es un escritor francés, un periodista, que documentaba todo lo que fue la época que estuvo don Gilberto en Francia y los campos de concentración de los españoles en Francia. Y eso para mí también fue una novedad. Entonces, al tomar decisiones, Brice, yo no pude dejar fuera esta otra historia que es la historia del exilio español. O sea, si quería realmente que el lector dimensionara quién era Gilberto Bosques, la calidad que tenía y sobre todo la altura de las decisiones y de los actos de este hombre y de su familia, tenía que narrar también y mostrar y que el lector viera, oliera y sintiera lo que habían sido los campos de concentración en Francia. Entonces, de ahí surge esta multiplicidad de voces. La novela no se podía quedar con un solo punto de vista. La novela tenía que mostrar cómo estaba la época, cómo estaba la Europa de la guerra, de la preguerra, primero con la Guerra Civil Española y después con la Segunda Guerra Mundial, cómo estaba México en ese entonces, y sobre todo cómo estaba la familia Bosques y cómo estaban los exiliados en los campos de concentración franceses. Entonces, bueno, viene esta voz. Laura definitivamente tenía que llevar voz. O sea, para mí el decidir qué iba a hacer, si nada más hacía una biografía tal cual, narrada en tercera persona, sobre la vida de don Gilberto, o si podía hacer un ensayo sobre todo lo que había hecho como diplomático. La novela se quedó una gran parte fuera de su vida, que fue todo lo que hizo después de Francia, que fue cuando estuvo como embajador en Portugal, en Suecia, en Estocolmo y finalmente en Cuba, que en Cuba estuvo con el gobierno de Batista y con el gobierno de Fidel Castro, estuvo con los dos. Entonces, bueno, fueron decisiones que tuve que tomar, Brice, y lo que decidí en ese momento, y creo que fue la mejor decisión, hasta ahorita no me arrepiento, fue decir, va a ser una novela, va a estar narrada en varias voces, o sea, va a ser polifónica, porque tiene que estar desde el punto de vista de los niños y de los jóvenes, es la visión de Laura desde joven, pero también de esta niña y de este joven que son Mina y Francesc, y del hijo de Anna Segers, que es Pierre Radvanji, y de Bruno Schwebel, que son unos austriacos, una familia de austriacos que vino a México. Y vemos en los niños de Morelli, que es otra parte importante de nuestro México y de la época, y de cómo México abrió sus puertas a recibir a este grupo de refugiados y de exiliados que llegaron aquí. Entonces se conjugó todo, Bres, para poder decidir
que no iba a ser una sola historia, sino que iban a ser varias historias ahí, que de alguna manera se entrelazan. Si bien es cierto que hay dos grandes apartados, que uno es lo que es la vida de don Gilberto, que tiene un rigor histórico, porque esa fue la única condición que me puso a mí su hija, Laurita. Ella me dijo, Mónica, si vas a escribir de mi papá, nada más te voy a pedir que te apegues estrictamente a los hechos reales, que no le vayas a inventar nada que él no haya hecho o que no haya dicho. Perfecto, ok. En el dicho, pues sí, ¿verdad? Sí hay una licencia literaria en la vida cotidiana para poder llenar esos huecos entre un acontecimiento y otro. En todo lo que fue oficial, no. Ahí sí es estrictamente rigurosa la investigación y la documentación y la recreación en la novela. Entonces están estas dos grandes historias, la de Don Gilberto y la de Mini Francés, de los exiliados, que se van alcanzando en el tiempo y que se rozan pero no se cruzan. Y bueno, ya dio como resultado pues la novela que ustedes han tenido oportunidad de leer y que yo creo que definitivamente cumplió las expectativas que tenía sobre ella. Sí, definitivamente, Mónica, creo que fue muy acertado que empalmaras así las historias. Y algo curioso también de tu libro, pues es que la mayor parte de los personajes son personajes de la vida real, ¿verdad? Refiriéndonos un poco al personaje de Mina Gerald y de Frances Blanchard, estos personajes, ¿cómo te inspiraste en estos personajes? Ya te decía al principio, o sea, yo me quedo con estos personajes ya para siempre como lectora, me han encantado, sufrí con Mina y con Frances, todas las ocurrencias de Mina. ¿Cómo te inspiraste para crearlos? Sí, estos personajes, bueno, son ficticios, ellos sí son personajes de ficción, pero están construidos. Brice, lo que hice fue, de todos los testimonios que encontré, que pude recabar, que escuché, que leí, de sobrevivientes de los campos de concentración en Francia o de sus descendientes que luego platicaban que les habían narrado, construí estos dos personajes. Eh, claro, yo de mi imaginación pues les doy cara, les doy una personalidad, les doy un modo de ser. Todo eso viene a ser mi proceso creativo. Pero las cuestiones prácticas son tal cual como sucedió en aquella época. Y les pongo un ejemplo. Si en el campo de concentración llegaba todos los días un camión con comida y se iba con muertos, y yo encontré este dato en varios testimonios, entonces en la novela lo vemos. Si en el campo de concentración les daban como alimento una zanahoria al día, y ese era todo el alimento que recibían, o un té de bellota, y yo lo volví a encontrar ese dato, entonces en el campo, y Mini Francés pasaban, eso es lo que comían y eso era lo que bebían. Entonces, de esta manera fue como se crean o como pude crear a estos dos personajes que de algún modo a lo largo de la historia se vuelven entrañables. ¿Por qué? Porque los vemos con todas sus ilusiones, con todas sus aspiraciones y con todas sus frustraciones también. ¿Por qué? Porque la vida que hacen, la vida les arrebata y por eso la novela lleva este nombre, Aquellas horas que nos robaron, porque a ellos, a estos niños, como a muchos otros que ha sucedido en diferentes guerras, son los grandes perdedores de los conflictos bélicos. Y esos niños y esos jóvenes les son robadas sus ilusiones, les es robado su porvenir, les es robada la posibilidad de una vida que podrían haber tenido y que la guerra se los impide. Entonces, aquellas horas que nos robaron es de alguna manera, un homenaje o un reconocimiento a todos esos niños y jóvenes que han dejado atrás la posibilidad de una vida. Aunque han sobrevivido, muchos de ellos no sobreviven, pero bueno, en este caso, en la novela, yo no les voy a decir mucho porque quiero que la lean quienes no la han leído. Eh, pero bueno, este par de jovencitos, de niños, de jóvenes, se enfrentan a las vicisitudes de lo que es una travesía épica desde Barcelona hasta Marsella. Eso es lo único que les voy a decir. Y en el Inter les suceden cantidad de aventuras y de cosas que es muy interesante seguirlas. Algunas son muy alegres, son muy cómicas, otras son más dramáticas, pero en fin, esos personajes de alguna manera se vuelven parte de uno
se quedan con nosotros, se quedaron conmigo cuando los escribí, cuando los imaginé, cuando los creé, y por lo que me han comentado, pues han quedado también en el corazón de todos los lectores. Así es, Mónica. Y hablando de personajes, me gustaría comentar justamente, ya lo mencionaste, ¿no? Que había, pues, muchísimos testimonios, demasiadas historias. ¿Hubo por ahí, Mónica, alguna historia que hayas dejado fuera que te hubiera gustado incluir en tu libro? Así como, por ejemplo, la historia de la familia Radvanji, la escritora, vemos que muestra una valentía, una fuerza impresionante. ¿Hay alguna historia por ahí que te haya quedado fuera, Mónica? Sí, hay muchas historias, Bris, que quedaron fuera. Mira, por mencionar algún nombre, la misma historia de Max Au, que es una historia fascinante en sí misma. A mí me hubiera gustado alargarme más en la historia de Anna Segers, que aunque está parcialmente reflejada, toda su historia, ustedes imagínense, o sea, merita una novela completa, porque esta mujer que es, primero mujer, alemana, judía, comunista y escritora. O sea, la Gestapo la tenía en primera fila en sus listas negras. Toda su obra fue destruida, fue fuertemente perseguida. Entonces, bueno, a mí de ella me hubiera gustado haber alargado más o haberme extendido más y quizá en algún futuro lo haga. En uno de los proyectos que tengo ahí pendientes, quizá me alargue y retome también lo que hizo esta mujer, porque de alguna manera es pues muy representativo, no solo de la persecución que se llevó a cabo, sino también de esa esperanza, ¿verdad?, para poder salir adelante en medio de las peores adversidades. Y bueno, y así como la historia de Ana, había multitud de historias. Hay una historia que me llegó después, mucho después, como me llegaron muchas. En algunos foros lo he comentado. Hay un antes y hay un después de aquellas horas que nos robaron. El antes es lo que yo pude investigar y el después es todas esas familias y personas que se han acercado conmigo para decirme, yo soy descendiente del exilio, mi abuelo estuvo en ese campo de concentración, mi abuela estuvo en este otro, mi familia tuvo que salir huyendo por los Pirineos, mis papás no pudieron regresar nunca a España, hasta un caso que a mí es de los que más pues me llegaron al corazón. Estaba en la presentación aquí en Monterrey y estaba dos personas, hubo dos testimonios ahí maravillosos. Una señora se levantó porque su marido no podía hablar, estaba demasiado emocionado y él dijo que la mamá o sea, que su suegra había estado en uno de los campos de concentración justo en Argelès-sur-Mer y que cada vez que recordaba el momento en que había tenido que entregar su muñeca a cambio de un pedazo de pan, rompía siempre en llanto, porque significaba que ella había dado lo último que tenía de su identidad, de lo que tenía, de lo que poseía. Cuando nosotros pensamos en refugiados o en exiliados, pensamos en gente que viene a nuestro país y que a lo mejor es una lata, o sea, los vemos como una carga, como alguien que viene a quitarnos oportunidades, que viene a ser una carga económica. Y sin embargo, lo que yo descubrí es que todos estos personas que vinieron engrandecieron con su talento a nuestro país, a México, porque llegaron ingenieros, poetas, escritores, pintores, médicos, químicos, campesinos, obreros, o sea, una gama tan completa de personas que se quedaron en nuestro país a vivir y que formaron grandes instituciones que hoy por hoy son reconocidas en América Latina, como el Colegio de México, el Instituto Luis Vives, el Colegio de Madrid, diferentes departamentos dentro de la UNAM, que es la máxima casa de estudios, que han sido creados o desarrollados por exiliados españoles. Y bueno, y había otra persona que estaba en primera fila, él se llamaba Alfonso Vera Canales y acaba de fallecer la semana pasada. Y cuando estábamos en esa presentación, él se acercó conmigo y me dijo, Mónica, mis papás estuvieron en Argelès-sur-Mer y cuando yo iba a nacer, mi mamá salió para ir a Elne, que es otro campo de concentración, porque una enfermera había puesto ahí, había adecuado un lugar
para que las mujeres embarazadas pudieran tener ahí a sus bebés. Entonces dijo, yo nací en un campo de concentración y después vine aquí a México con mis papás, siendo un bebé de 4 meses. Entonces, el yo tener, el yo imaginar a esta familia allá en uno de los campos y después tenerlo en la presentación delante de mí, saber que vivía a 4 cuadras de mi casa y que me estuviera dando las gracias por haber escrito esta historia, porque de alguna manera la historia es de él y de su familia, para mí no tiene precio. Entonces, por eso la novela tiene un antes y un después. Y en este después, Brice, están todas esas historias que a mí me habría encantado escribir. Me había encantado conocer primero. No las conocí en su momento, las conocí después. Y son de veras que muchísima la gente que me ha tocado la puerta, que me ha llamado por teléfono, que me envían correos, que me contactan a través de las redes sociales y todos me dicen lo mismo. Gracias por haber escrito esta historia. Gracias porque en esos personajes está la historia de mi familia. Entonces, ya no me acuerdo qué me preguntaste, pero bueno, pues espero haberte contestado. Sí, sí, era justamente eso, qué historias habían quedado por fuera de este libro, pues ya nos comentaste, ¿no? Impresionante, y más eso de que alguien viviera cerca de ti, ¿no? A unas cuantas casas. Entonces, eh, nada, Mónica, yo creo que sí nos gustaría, si sigues escribiendo más acerca de estas historias, estaríamos pues encantados de leerlas. Y voy a comentar algo, adelantándome un poquito, en el análisis de lectura muchos de nosotros coincidimos en que nos hubiera gustado también tener un poco más de los personajes, en este caso de Mina, de Frances, y bueno, más que nada de ellos porque son los que nos robaron el corazón, ¿no? Y bueno, me imagino que si tú escribieras, si siguieras así como, no sé, una continuación o lo que sea, a mí personalmente sí me gustaría leer más sobre ellos, saber qué pasó, cómo fue su experiencia, de todos estos que llegaron a México y cómo los trataron, porque muchos empezaron a buscar trabajos pues en lo que eran buenos, ¿no? Sobre todo maestros y diferentes cosas, ¿no? Mónica, pues ya nos estás comentando un poco de tu experiencia, de lo que fue escribir aquellas horas que nos robaron. Durante el momento de la creación, ¿qué fue lo más impactante para ti? Porque escribir la novela histórica, pues en sí es un súper mega reto. Yo cuando le hago la pregunta a los escritores, no, es que yo de ladito con la novela histórica, porque no, es que para que coincida y bueno, entonces como que cada quien a lo suyo, dicen. Para ti, ¿cómo fue esta experiencia, Mónica? Sí, no, pues mira, fue una cosa maravillosa, Brice. A mí la novela histórica es de mis géneros, de mis subgéneros favoritos, porque cuando yo era muy joven la historia no me encantaba. Sobre todo, más bien, no me encantaba cómo me la enseñaban, porque esa era toda la diferencia. Yo recuerdo la historia como esos exámenes eternos, donde tenías una columna con paréntesis y otra columna donde venían unas fechas y otra columna donde venían los acontecimientos y tenías que empatar una cosa con otra y yo me hacía bolas con todo y era una cosa de más bien un ejercicio de memoria, que yo no soy muy buena para la memoria. Entonces, la verdad es que me chocaba, no me gustaba. Y cuando en la adolescencia encontré una novela este, histórica, yo dije, bueno, es que la historia puede ser interesante. O sea, si la historia me la dicen así, sí me gusta. Y entonces empecé a leer más y aquí cada vez más novela histórica. Y al punto de que es mi favorita. O sea, me encanta leer de todo, ¿verdad? Por supuesto, pero el adentrarme en la vida de los personajes y de los acontecimientos de la historia ha sido para mí una cosa fascinante. Entonces, si bien Canasta de Comadres es una novela contemporánea, el, El aroma de los anhelos, que es la que está por salir en mayo, es una novela de ficción con ambiente histórico, pues ya aquellas horas que nos robaron es una novela propiamente catalogada como novela histórica. Yo tuve la fortuna de recibir, bueno, no yo, la novela, tuve la fortuna de recibir el premio Antonio García Cubas, que es el del 2019 a la novela histórica, que es el premio que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a la novela histórica. Entonces, uno de los mayores retos es el poder recrear de manera fiel
acontecimientos o hechos que sucedieron en un momento determinado. Y recrear un personaje que no surge de tu imaginación, sino es un personaje que tenía ciertas características. Si puedes averiguarlas, qué maravilloso. Yo tuve la fortuna en este caso de que Laurita me mostró pues cómo era el Gilberto Bosques al interior del hogar, cómo era como esposo, como papá, como amigo, y eso facilitó el trabajo. Eh, pero sí, todo el trabajo de documentación, pues para muchos puede ser muy pesado, porque no solamente es investigar, sino luego es organizar la investigación, luego decidir qué elementos vas a tomar y cuáles no, cómo los vas a abordar, desde qué punto de vista, desde qué perspectiva. O sea, en fin, tiene una serie de detalles que hacen o que complican un poco más lo que es la labor de la creación literaria, que simplemente sentarte en una página y dejar que tu imaginación haga todo el trabajo. ¿Verdad? Acá no, acá tiene que haber esa mezcla, ese vaivén entre lo que es un acontecimiento real y lo que tú estás uniendo a través de la creación literaria y a través de tu inspiración con otro acontecimiento histórico. Entonces, bueno, ese es uno a mí me gusta, aunque es un reto, a mí me gustan los retos y, y yo creo que eso fue lo que más pues me entusiasmó y al mismo tiempo fue la mayor dificultad. Entiendo. Sí, coincido totalmente contigo, ¿eh? Un libro es la mejor forma de aprender. De hecho, coincidimos en que, uy, qué refrescada nos dio Mónica Castellanos sobre los hechos más destacables de la revolución. Y miles de cosas, ¿no? Que comentábamos, así como también, pues, toda la labor de Gilberto Bosques y más. Mónica, mm, algo que me gustó y que me gustaría, pues, destacarlo también en esta llamada es eh, que respetaste el idioma catalán de Mina. Sí. Eso me encantó porque me ayudaste a escuchar a Mina. O sea, le pusiste la voz a Mina y yo cada vez que la leía escuchaba a Mina con su, no sé, hasta le puse el timbre de voz, ¿no? Y todo. Eso me gustó mucho porque me ayudó, ya te decía, a pegarme más a ella, a quererla más, a sentir más y a vivir con ella todo lo que le estaba pasando, ¿no? Eh, ¿Por qué decidiste, Mónica, dejarlo así y no en español? Claro, sí, fue una decisión pensada, Brice, porque de alguna manera yo quería que el personaje no se sintiera como un personaje mexicano, sino que en todo momento el lector recordara que era un personaje catalán, o sea, que es una jovencita de Cataluña, ella y Francesc también, porque los dos son catalanes. Y entonces la manera como yo encontré para hacerlo fue esa, o sea, recurrir a los catalanismos que están insertados a lo largo de la novela, con frases muy sencillas, porque els meus pares y la meva mama, o sea, que son, que el lector no se va a confundir, que no le va a prestar confusión, porque están dentro de un contexto muy entendible, pero que al mismo tiempo le remite a que es un personaje que es catalán. Entonces, esa fue la razón por la cual decidí hacerlo. Brice, me da mucho gusto que te haya gustado. Hasta ahorita yo tenía el temor de que pudiera resultar chocante, que algún lector dijera, sí, no, o sea, ¿verdad? Prefiero que diga en español tal cual, pero hasta ahorita a todo el mundo le ha gustado, entonces yo creo que fue una decisión atinada. Ya se nos fue, Brice. Excelente, Mónica, qué bueno que decidiste dejarlo así, para mí fue muy acertado. Y bueno, abro el espacio para que nuestros compañeros acá del club pues se desplayen con las preguntas. ¿Quién quiere ser el primero, compañeros, en expresar su pregunta o su comentario? Pueden levantar la mano y les voy dando el uso, ¿va? Adelante, adelante. ¿Quién quiere ser el primero? El primer valiente. Gaby, adelante. Am, bueno, antes que dar mi opinión, veo que nosotros tenemos una compañera, que quiero hablar por poquito por ella. Tenemos una compañera que es de España y también ella le gustó mucho la novela y le gustó mucho la parte, pues, aprender de México y nos compartió experiencias, bueno, al menos historias que ella escuchó de su familia
pues de ese momento, ¿no? La guerra civil y todas estas historias fueron, bueno, a mí me hicieron llorar, o sea, y de igual forma la novela me conmovió mucho, pero escuchar sus historias, o sea, ya de alguien que verdaderamente lo vivió, o sea, escuchar cómo es que una hermana de ella, eh, pues igual, no sé si nació en un campo de concentración o fue parte, ¿no? Cuando nació en este momento. Entonces, ahí yo escuchando sus videos ahí sí lloré. O sea, ahí sí me conmovió demasiado y escuchar a alguien. Entonces, puedo entenderte cuando estuviste escribiendo todo lo que nos estás contando ahorita de las historias de cómo de ponerle ahora sí cara de alguien conocido y voz de alguien que tienes enfrente, o al menos que se está a través de la cámara, ¿no? Entonces, ella aquí quería estar, pero pues allá está desfasado el horario. Entonces, pues nada más saber por ella un poquito de cómo es que ella también, pues, la tocó y también, pues, la sensibilizaste en esa parte y después recordar esta parte de España. Y por mí, a mí también me gustó mucho y también hablábamos durante el club de esta cuestión de la historia, de la novela histórica, porque a mí tampoco la historia así en su- súper de que apréndete la memoria y eso, pues no me funciona. Pero la novela histórica sí, sí, sí me gusta. Compartía también con mi compañero Ulises porque él es súper fan de la historia y también le gustan las novelas históricas. Entonces, pues yo también tenía preguntas que ya te hice sobre preguntas de por qué Gilberto Bosques, de quién es Mina, pero pues ya contestaste quién es Mina, porque pues se me hizo también un personaje muy entrañable. Yo pensé que sí existía y ya te iba a decir dónde está, a dónde llegó, aquí en México. ¿Supiste algo? Bueno, es que desconozco ese tema, pero de los niños de Morelia, o tuviste contacto con alguno o algo así. Mira, saluda mucho a tu amiga. Yo también lloraba cosa confieso, cuando escuchaba los testimonios que me llegaban a inquietar tanto que en ocasiones, pues sí, 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 o sea, lloraba porque eran muy, muy dramáticos, mucho más dramáticos que lo que yo recreo en la novela. De los niños de Morelia, en ese momento, cuando estaba escribiendo la novela, si ustedes recuerdan, hay un personaje que es una mamá. En la Guerra Civil Española, 62,000 niños españoles salieron a otros países para protegerlos de la guerra. Entre ese grupo que salió, venía un grupo de 500, que finalmente quedaban como 490, 480 niños, que llegaron a México, y son los niños de Morelia porque llegaron justo al estado de Morelia, a la ciudad de Morelia. Sí, el estado no es Morelia, es la ciudad de Morelia. Y cuando yo estaba escribiendo esta historia, había un personaje que a mí me llamó mucho la atención, un testimonio de una mamá que está subiendo a sus hijos, despidiendo a sus hijos en el tren, que los iba a llevar después a un barco para venir a México. Y cuando levanta a una de sus hijas para que se despida de su hermanito a través de la ventana, el hermano la agarra y se la lleva y le dice, no, Amparito se viene con nosotros. Y se la llevan a México. Ella ya no puede detener el tren y la niña se va, se queda con otra niña más chiquita nada más. Y bueno, esa niña que es Amparo Batanero, cuando yo escribí la novela, ella era presidenta de la Sociedad de los Niños de Morelia. Y ella se tardó 20 años en poder regresar a España a conocer a su mamá. Yo, nada más de pensar ahorita, me dan ganas de ponerme a llorar de veras. Nada más de imaginarme a mí misma, o sea, que yo soy madre de familia, que tengo 6 hijos, el subir a uno de mis hijos a través de la ventana de un vagón de tren, a una bebé de 4 o 5 años, y no volverla a ver hasta dentro de 20 años después, me parte el corazón. Y bueno, pues esta mujer, Amparo, no pudo regresar a España hasta después de 20 años a conocer otra vez a su mamá y a su hermanita.
claro que pues ya era una mujer que no tenía nada que ver con ella, con la que no había tenido ninguna relación y que pues Amparo se regresa a México porque ya su país era México. Entonces, Gaby, estos acontecimientos y estas situaciones y estas, Gaby, Brice, que me tocó experimentar o vivir o conocer, pues sí, han sido demasiado dramáticas, ¿verdad? Y el caso de los niños de Morelia, pues es uno de estos casos en que México les abre sus puertas. Muchos de esos niños sí pudieron regresar a España, pero muchos se quedaron aquí en México, porque el gobierno español, al ganar Franco, pues ya no tuvo ningún interés en regresarlos. No había medios económicos para traerlos y, y se quedaron aquí. Adelante, ¿quién quiere continuar? Bueno, si quieren yo. Adelante. Es que yo estoy esperando a ver quién más participa. Bueno, Mónica, pues muchas gracias por compartir tus vivencias. Yo creo que es interesante pues el tiempo que ha transcurrido con la novela y todo lo que has podido pues ir acumulando. En el caso de Laurita, y de la familia, ¿cómo ha sido el después de la novela? Porque ya había habido algún reconocimiento, alguna cuestión así, pero bueno, pues igual a la hora de la lectura comentábamos que pues como que nos quedamos con algunos héroes, pero muy antiguos, ¿no? O sea, como que esos héroes más, que te diré, más contemporáneos realmente, pues no sabemos en general de ellos. Entonces, pues ha habido reconocimientos, ha habido pues más gente que lo conoce. ¿Cuál ha sido la reacción en el caso de la familia después de que tú sacaste el libro? Sí, bueno, pero mira, Luz Aurora, yo tengo que comentarles que es de mis primeras lectoras de la novela, ella me dio su opinión y bueno, antes de leer Luz Aurora, la leyó Laurita Bosques. Ella fue el primer borrador, ella fue quien lo leyó por primera vez y de todo lo que venía me hizo dos observaciones. Una corrección fue de un dato que yo tenía equivocado y la otra fue que en algún momento yo decía que don Gilberto había tenido miedo y ella me dijo, no, mi papá nunca tuvo miedo. Al contrario, siempre nos dijo que el miedo era el peor obstáculo de la acción, que no debíamos nosotros permitir que el miedo nos impidiera hacer las cosas. Entonces, eso fue lo único que me dijo. Ella estaba tan contenta de que la novela saliera, le gustó tanto Luz Aurora, que cuando su hermana Teresa falleció, estando en Suiza, y ella estaba ya con ella, se regresó y dijo, yo tengo que ir a Monterrey porque tengo que estar con Mónica en la presentación de su novela. Entonces, así fue como recibió la familia esta novela. O sea, el cariño de Laura, yo hablé con ella la última vez ahora en fin de año, están pues muy contentos de que esté dando, de alguna manera se dé a conocer la historia de su papá o de su abuelo en otros casos, ¿verdad? Y bueno, de los reconocimientos que se han dado para don Gilberto en vida nunca quiso ningún reconocimiento. Este es un dato que habla todavía mejor de él, porque él decía, a pesar de, imagínense que vivió 103 años, entonces ya de por sí, o sea, si en vida él no quiso ningún reconocimiento. Y además, permítanme un segundo, sí, es que está aquí mi hija y me está distrayendo y se me hace que se me vaya. Perdón, ya, bye. Bye. Qué pena, discúlpenme, pero me distraje. Como les comentaba, bueno, fueron 103 años de vida y donde él no quería reconocimientos. Él decía que México, o sea, que el reconocimiento tenía que ser para México, no para él. Entonces, bueno, de alguna manera, pues al morir él, empiezan a surgir más reconocimientos, al punto de que hay un homenaje, hay un premio, que es el premio que otorga Alemania y Francia a los derechos humanos, y es el premio Gilberto Bosques. Entonces, imagínense ustedes qué cosa tan maravillosa que estos dos países, después de haber sucedido todas las tragedias y las situaciones que vivieron, otorguen el premio a los derechos humanos y que lleve el nombre de don Gilberto. O sea, yo creo que entre todos los reconocimientos que hay, que su nombre esté inscrito en el Senado con letras de oro en Puebla, que el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques en el Senado de la República,
que lleven, o sea, que haya museos con todas sus cosas en Chautla de Puebla. Es decir, todos los homenajes que puede haber, yo creo que ninguno se compara con ese premio tan significativo y sobre todo por estar otorgado por estos dos naciones que en su momento pues tuvieron esta situación tan terrible y tan dramática. Entonces, Luz Aurora ha sido para la familia, pues ellos saben que están, que don Gilberto fue una figura enorme, 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 eh, y que el reconocimiento que se le está dando ahora, pues es un reconocimiento bien merecido. Ya está en los libros de historia, Luz Aurora, que era algo que nosotros veíamos que no estaba, bueno, pues ya está inscrito, o sea, es decir, los niños y los jóvenes de las nuevas generaciones ya van a poder saber quién es Gilberto Bosques, cosa que nosotros no supimos. Y que era lo que a mí, o sea, que fue, volvemos al comienzo de esta historia, ¿verdad? Que fue el detonante para escribir aquellas horas que nos robaron. Wow, qué Pues impresionante, muy bien, Mónica, qué buen dato. gracias. Bueno, continuamos con Ulises, adelante. Sí, muchas gracias. Antes que otra cosa, Mónica, muchas gracias por este libro y mostrarnos quién es Gilberto Bosques, porque la verdad, en lo personal yo tenía total desconocimiento de él. No tenía idea de que existiera un héroe mexicano y que para los tiempos que actualmente vivimos es muy, muy necesario. ¿Por qué? Pues porque es algo real, no es algo ficticio, no es algo que se haya inventado, es un héroe real y que, pues, bueno, lo acabas de decir, él no quería ese reconocimiento, pero creo que él lo necesita. Españoles, alemanes, franceses, libaneses, italianos, austriacos, polacos y desde luego mexicanos, porque hasta también salvó a su familia y a su grupo de gentes que estaba con él dentro del consulado mexicano. Pues caray, perdí hasta la cuenta, ¿no? Lo mencionas por ahí en el libro, ¿a cuántas personas salvó? Así es. Entonces, el que no haya tanta mención de ellos me extraña, ¿no? Como lo decía Gaby, a mí me encantan los libros de historia, pero la historia contada como es tu libro. Una ficción histórica o una narrativa histórica, no nada más poner la bibliografía y listo, eso es todo lo de un personaje. En lo personal, a mí me aburre, porque lo mencionaste, desde la escuela sí nos enseñaron. Pero esto, la forma de narrarlo es soberbia, al menos para mí me fascina. Entonces, mencionas un preámbulo muy importante, la Revolución Mexicana. Gilberto es un hijo de la Revolución. ¿Qué es para ti la Revolución Mexicana, Mónica? Sí, la revolución, bueno, sobre todo es un grito, es un decir basta, es un momento de la historia de México donde vemos que la disparidad, que esos contrastes tan enormes que había socialmente tenían que llegar aún hasta aquí. Entonces, es ese momento decisivo donde México porque es una situación, yo mi nueva novela, que luego lo van a ver también, se desarrolla justo 4 meses antes de la Revolución Mexicana. Entonces tuve oportunidad de explorar cómo había sido la situación previa a este levantamiento y el observar que la inquietud no solamente era entre los que menos tenían, entre los más castigados de la sociedad, sino entre todos los, de manera transversal, entre todos los niveles socioeconómicos. Y bueno, de eso voy a hablar más en la siguiente novela, pero Ulises, para Gilberto Bosques, la revolución fue toda su vida. O sea, toda su vida fue una revolución. O sea, él no concebía, y eso es algo que él dijo, que la revolución se pudiera institucionalizar. O sea, el Partido Revolucionario Institucional, o sea, decía, no puede ser, la revolución es un movimiento, es un estar todo el tiempo en pie de lucha, en pie de mejora, en pie de mejores condiciones, en pie de más educación, en pie de más justicia, en pie de, o sea, todos estos valores y elementos que lo conformaron, o sea, que forjaron su personalidad, de alguna manera permiten a Gilberto Bosques, ya cónsul y ya en Francia, responder como lo hizo con ese bagaje que tenía.
¿verdad? De otra manera no hubiera sido posible. Él conoció en un momento dado, la verdad es que lo desconozco, a lo mejor tú, a los hermanos Flores Magón, porque muchas de esas ideas que tú mencionas de la revolución, no como un partido, sino como un ideal de algo que se necesita cambiar radicalmente 180 grados, no solamente una matanza como nos sucedió en esa época. ¿Él conoció a los hermanos Flores Magón? Él se sustentó en todos los escritos de los Flores Magón cuando estaba en secundaria. De hecho, dirigió el grupo estudiantil que recibió a Francisco I. Madero en Puebla y él lo encabezaba. Él llegó pues a representar a todo el grupo porque discutían los ideales de los Flores Magón. O sea, y cuando viene Francisco I. Madero con su plan de San Luis y que viene el levantamiento, bueno, pues ellos ya tenían el espacio, o sea, tenían la tierra fértil, porque se había fertilizado con todas las ideas de los hermanos Flores Magón. Y luego conocerán que a ellos sí los conocieron. O sea, don Gilberto no pudo estar cuando uno de los levantamientos, cuando Aquiles Cerdán en Puebla se levanta, que es un día antes se los asesinan, Gilberto Bosques no alcanza a llegar, pero él estaba convocado para estar ahí en esa noche. O sea, se salvó, ¿Se salvó? Sí, se salvó. porque incluso él también fue periodista y fundó un periódico, igual que los Flores Magón. Así es. Pues muchas gracias, Mónica. Le cedo la palabra a los demás porque seguramente tienen más preguntas. Muchísimas gracias, Ulises. Continuamos con Alma. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Hola, ¿sí me Hola, sí te escuchan? escuchamos. Sí, adelante. Gracias, es que ya ven que tengo problemas siempre con mi internet. Sí, Alma. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica, por esta narración y por hacernos ver a este hombre. Hablando del arrojo que tuvo Gilberto Bosques, a mí me impactó la manera en que él se planta cuando llega este militar y que quiso poner él las reglas y él dijo, no, las cosas van a ser así, logrando tener respeto y consideración para pues toda la legación mexicana, ¿no? Y eso ya habla de que efectivamente ni en esas situaciones tan difíciles él tuvo miedo, ¿no? O si lo tuvo, no manifestó que pues era de tener un líder y sabía toda la responsabilidad que tenía a sus espaldas y toda la gente que dependía de él, y eso habla de que era un hombre pues entero, de una sola pieza, ¿no? Y algo también que me gustó, esto de la remembranza de los sabores y de la comida mexicana cuando su familia, ya después de todo el cautiverio, cómo soñaban con los sabores nacionales de las tortillas, las salsas. Y es que, bueno, sí, cuando uno está en el extranjero, cómo le llega la nostalgia por ese lado, ¿no? Añoras una tortilla, cómo añoras una rica salsa de molcajete. Yo creo que a ellos les pasaba lo mismo. Y algo muy chusco, ¿no? Bueno, las papas no, porque siempre comían papas, ¿no? Entonces, excelente la narración, me encantó. Esperamos con mucha emoción lo siguiente que venga de Puma. Muchas gracias, Mónica. Al contrario, Alma, muchas gracias a ti. Y bueno, efectivamente hay un capítulo que no les voy a spoilear mucho, pero cuando platicaba con Laura, que Laura era una jovencita en ese entonces, pues ella tenía 14 años cuando llegó a París, como 19 cuando estaban ya en Alemania. Y los jóvenes en el cautiverio, como estamos pasando nosotros ahorita en la pandemia, como nuestros jóvenes, guardando las proporciones, estaban ya pues muy deprimidos, muy mal físicamente, muy mal emocionalmente. Y Laurita decía que en lo que más pensaba era en eso, en la comida. O sea, el gusto y los sabores y los olores de
de su casa y de su tierra. Entonces, por eso, Alma, hay ese capítulo dedicado exclusivamente a esa memoria que tiene el hombre. Y que de alguna manera, bueno, pues a todos nos toca, ¿no? Y ahorita que estamos con esta situación que estamos viviendo, pues cuántas cosas estamos rememorando, simplemente el podernos dar un abrazo. O sea, yo creo que esa es de las cosas que más hemos sentido o padecido todos, esa cercanía personal, el poder estrechar una mano, el poder dar un abrazo a alguien, el poder besar a nuestros seres queridos, porque esta pandemia pues nos ha venido a poner esa barrera, ¿verdad? Que nos impide tener ese cariño y ese afecto personal. Muchísimas gracias por tu comentario, Alma. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Ofelia, Marta. Adelante, Marta. ¿Sí se escucha bien? Sí, adelante. Yo nada más agradecerte, Mónica, porque en tu libro narra la historia muy clara, muy sencilla, en donde todos lo podemos entender. Y te doy las gracias también porque me hiciste conocer a un gran mexicano, Gilberto Bosques, y a Mira, una gran personita también. Creo que ellos son los dos protagonistas de la historia al final. Te admiro y no sé qué libros tengan más antes de este. Si tienes algún otro libro. Sí, muchas gracias, Alma. Sí, pues mira, tengo este que es Canasta de Comadres, que Okay. lo escribí, me lo publicaba en el 2015. Este lo puedes encontrar en línea, ya nada más en formato electrónico o como paperback en Amazon, porque ya está agotado, este ya no hay. Y bueno, son los únicos. Y en mayo sale el siguiente, que se llama El aroma de los anhelos, que es la historia de una jovencita que lucha por el voto femenino y por la participación de la mujer en la política, pues en un México previo a la Revolución Mexicana, ¿verdad? Es una historia encantadora también, que yo espero que les guste cuando la reciban. Y bueno, pues eso es lo que tenemos, Almita. Sí, pues muchas felicidades, Mónica, por este hermoso libro. Yo lo disfruté y Qué bueno. desde que inicié hasta que lo terminé, encantada. Y aparte une mucho lo que es el amor, la ficción, la fidelidad, todo eso está unido en tu libro. Sí, Y pues felicidades y que sigan los éxitos. muchas Adelante. gracias. Cuenta con tu apoyo. Es un personaje que extrañamos hoy en día, es un héroe escondido, es un héroe desconocido, pero cómo quisiéramos tener ya más mexicanos así de esa talla, que yo estoy segura que ahí están, ¿eh? Yo estoy segura, estoy convencida de que tenemos, o sea, no todos los mexicanos son narcotraficantes, violadores y asesinos, como nos han pintado ya el vecino, nos pintaba el presidente que estaba antes en Estados Unidos. O sea, eso no es cierto. El mexicano tiene grandes personas, tiene hombres y mujeres de gran valía, ahí están. Desafortunadamente, pues lo que sale a la luz y lo que conocemos no son más que las historias de los narcotraficantes y de los asesinos y de los secuestradores y de los criminales. Pero de que hay gente valiosa, la hay. México en esa época, no solamente Gilberto Bosques, sino otros grandes diplomáticos como Luis I. Rodríguez, Narciso Bassols, que también hicieron una labor maravillosa en esta época, antes de que llegara Gilberto Bosques. Gracias, es todo, Brice. Gracias, Marta. ¿Alguien quiere tomar la palabra, Ofelia o Fernanda? Adelante, Ofelia. Nada más agradecerle a Mónica por su excelente libro. Gracias por voltear a ver a la gente buena que todavía habemos, me cuento, habemos en México. Y de verdad fue una novela que me gustó mucho, me encanta la historia. Yo sí soy fan de la historia, tampoco tengo muy buena memoria, pero me gusta leer mucha novela histórica. Y esta me llenó de verdad. Gracias, solo agradecerte y espero más. Qué lindo, Ofelia. Muchísimas gracias a ti. Al contrario, yo soy quien les agradece pues que de alguna manera ustedes hayan tomado mis palabras entre sus manos y las hayan hecho suyas. Esta historia pues es una historia que está construida y que está hecha pues para ser leída por muchos jóvenes y por muchos no tan jóvenes y por muchos adultos mayores,
tengo la fortuna de que la están leyendo alumnos de tercero y secundaria, de preparatoria, universidad, señoras, señores, adultos mayores, ya está ahorita objeto de estudio y eso es una cosa que me llena muchísimo. Está por salir un artículo, yo espero, bueno, quizá a finales de año, de la academia, reconociendo esta novela como el valor, o sea, la historicidad dentro de la novela, como un libro que en algún momento puede ser tomado como libro de texto. Entonces, para mí, o sea, sí, eso es una cosa maravillosa. Yo espero que en su momento, a finales de año, salga esta investigación que están haciendo un par de académicos que les gustó mucho la novela, ya estuvieron en un congreso, pues con una ponencia. Yo no la puedo dar a conocer porque hasta que no lo hagan ellos ya de manera oficial, se publicará, pero bueno, eso se los comparto, es una gran alegría dentro de lo que, pues esta novela ha recorrido, no solamente en el corazón de las personas, o sea, se ha quedado, les ha dejado, y es una de las cosas que a mí más me llena de gusto. Muy bien. Excelente, Voy a gracias. dar, gracias, Ofelia. Pasamos con Fernanda y luego con Ulises. Adelante. ¿Qué tal, Mónica? Muchísimas gracias por esta charla tan linda. Yo quiero comentar que aún no leo el libro, apenas lo acabo de adquirir y como verán aquí tengo a mi nieto, entonces es medio complicado estar en la reunión, ando corriendo de un lado a otro. Pero quiero comentar que en el 2019 me tocó ir a Morelia, estuve trabajando con la Secretaría de Cultura y me llamó la atención que fui a un museo y me tocó ver precisamente bastantes fotografías de esta situación, donde estaban en el tren, así como comentabas, estaban las fotografías, estaban en el tren, estaban diciendo adiós. Yo me quedé impresionada. Tengo muchas fotos, de hecho, dije, les voy a bajar para que ver, nada más que las tengo ahorita en la y sí me pareció muy interesante y me quedé muy impactada porque es algo muy fuerte. Claro. Y yo sí voy a disfrutar bastante el libro porque me gusta muchísimo la historia, a mí también me encanta este tipo pues de literatura. Me gustan mucho los trabajos de investigación y cuando ya Brice me dijo la semana pasada, le dije, quiero ese libro. Véndemelo, por favor. Y me lo llevaron al parque Senador. Que llévamelo, porque quiero leerlo, pero sí, voy a leerlo y estoy segura que, así que te comentan los demás, es un gran libro y muchísimas gracias por tu trabajo de investigación. Y sigue adelante. Felicidades por tu nieto, yo acabo de ser abuela nuevamente por quinta ocasión hace 2 días, entonces bueno, pues estoy feliz, o sea, estoy comenzando el año realmente pues con grandes bendiciones. Muchas felicidades, Mónica. Bueno, continuamos con Ulises. Adelante. Sí, gracias. Última pregunta, Mónica. Este libro no se lo han hecho llegar a Guillermo del Toro. Pregunto porque, pues hasta donde yo sé, sus padres fueron refugiados españoles también. Incluso cuando él hizo El laberinto del fauno, habló precisamente de la guerra civil. No se lo han hecho, no se lo han hecho llegar. Sería interesante ver, siendo él mexicano y que lo grita a los 4 vientos en el extranjero, I'm Mexican, su famosa frase. Sí. Que realizar una película. Dice, no se lo hemos mandado. No se lo hemos mandado. Y yo no sé, aquí hay algún detalle con la cuestión de llevarlo a las pantallas. Ha habido 2 acercamientos por parte de productores y de un director y una productora. No hemos concluido nada porque la familia, ¿se acuerdan que les decía que la familia quería mucha fidelidad respecto a lo que había sido la vida de don Gilberto? Y cuando se llevan las pantallas, pues entonces se entrega la novela y el director interpreta y crea su personaje a su gusto. Y bueno, siempre se corre el riesgo de comercializar, hacer un personaje más enfocado a la venta o
que a lo que es realmente como persona, ¿verdad? Entonces, no estamos seguros. Yo no sé si en el futuro se vaya a hacer, quién sabe. Pero hasta ahorita, a Nicole y no se lo hemos mandado, pero te voy a mandar los regalitos para que conozca la historia, porque seguramente le va a gustar y se va a identificar con ella. Es una buena idea. Voy a ver si encuentro la manera de hacerlo, Ulises. Y que participes tú en el guión, porque pues obviamente normalmente los escritores son los que participan en el guión y en algunas adaptaciones, ¿no? También del guión. Entonces sería estupendo que tú estuvieras como guionista de esa película, pero bueno, un sueño por ahí que tenemos, ojalá se cumpla, sobre todo para ti. Uno nunca sabe, ¿verdad? El día de mañana No. que va a venir. Así es. Ok, gracias. Sería maravilloso verlo en película, imagínate, ¿no? Si Uy, así nos sí. emocionamos. Bueno, Como en continuamos. serie. Luz Aurora. Sí, adelante, Mónica. ¿Querías comentar algo? No, dije que buena serie, una serie. Ah, sí, Ah, padrísimo. mejor. Adelante, Luz Aurora. Bueno, y yo quería comentar otro detalle que he estado reflexionando respecto al libro, que lo interesante también o lo más fuerte es que muchas veces cuando hablamos de novela histórica, pues se hace toda la cuestión de la investigación, pero en este caso no nada más fue la investigación, sino que tú también tienes testimonios orales de la familia, o sea que esa cercanía, pues ya quisieran muchos escritores haberla tenido con alguno de los personajes de los cuales ellos están relatando, sobre todo porque pues son personajes que ya no están. Y la otra situación es cómo mediar, porque por ejemplo, tú estabas hablando ponías un capítulo que era la ficción y luego nos remitías a un capítulo que era real. Y sin embargo, yo creo que no lo sentíamos así. O sea, ya a la hora que tú platicas la historia, decimos, entonces sí es real todo lo que nos platica, porque a veces en términos de lo que es la realidad, pues también se mete un poquitín de ficción por ahí. Pero en este caso estás hablando, esto es lo que investigué y esto es ficción, esto es lo investigado y ficción. Entonces, ¿cómo hacer para que esa realidad no se sienta, o más bien que esa realidad se sienta como parte de la misma historia, que no se sintieran como historias separadas, sino que realmente vas uniendo pues los elementos hasta llegar pues a sentirlo como una historia completa? Sí, el chiste, bueno, el reto está, Luz Aurora, en la creación de las voces. Sí, yo creo que esta fue la clave, porque fíjate que cuando la novela, el manuscrito que teníamos, que llegó a la editorial, ya finalmente, después de revisiones y de varios ojos que la vimos y de sí, el equipo de redacción en la editorial me hizo la observación de que en los primeros capítulos la voz de Mina y la de Laura se confundían. O sea, que llegaban a ser tan similares que se podían prestar a confusión. Entonces, ahí vino un reto de crear la voz de Mina de niña, donde la vemos paseando por la Gran Vía con su cono tomada de la mano con sus papás en el momento en que sucede el bombardeo. Y esta escena desgarradora, ¿verdad? Donde ellos pues mueren ahí junto con ella. Y esto pues no es spoiler porque así comienza la novela. Y cómo esa voz va creciendo al paso de los capítulos y al paso del tiempo cronológico en la novela hasta que se convierte en la jovencita, bueno, pues que vemos al final, ¿verdad? Que vemos a lo largo. Yo creo que ahí fue, Luz Aurora, ese fue el mecanismo que permite que el lector no se desenganche de alguna manera entre lo que son las dos historias que van avanzando y que van avanzando y que van avanzando una junto a la otra. Me parece que eso fue lo que permitió que no se sintiera esta divergencia, vamos a decir así, o esta dicotomía entre una historia y la otra. Pues yo creo que se logró muy bien. Muchas gracias. A ti, Luz Aurora. Bien, pues, ¿quién más nos falta? ¿Alguien que quiere hacer algún comentario? Creo que ha sido una charla muy amena, ¿eh? Y todo el mundo está sacando todo lo que sentía, todas las inquietudes que le quedaron después de leer el libro. Pues nada, darle las gracias a todos por haber participado en las lecturas
Gracias a Mónica también por darse el tiempo de charlar con sus lectores y pues a aclararnos, ¿no? A abrirnos el panorama de cómo se creó todo esto, cómo lo viviste tú, tu experiencia al crear el libro, todo fue maravilloso y ya lo comentaba ahorita Luz Aurora, ¿no? Qué maravilloso es para ti el poder hablar pues con personas allegadas a tu personaje, ¿no? A tu personaje principal. Entonces yo creo que muchos escritores también quisieran, ¿no? Tener esa oportunidad. Maravilloso, Mónica, muchísimas gracias. Antes de irnos, me gustaría, Mónica, que les recordaras a todos cuáles son tus redes sociales y dónde pueden encontrar tus libros. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Bris. Muchísimas gracias a todos ustedes de la red, participantes de la red Libresco. Para mí ha sido un gusto enorme estar aquí con ustedes y yo esperaba ya con mucho gusto tener esta oportunidad. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, búsquenme, escríbanme, síganme. A mí me gusta tener mucho contacto con mis lectores. Ya lo han visto, Ulises, Luz Aurora, todos saben que ahí estoy al pendiente en la medida de que me da la vida, pero siempre intento estar al pendiente de lo que comentan, de lo que opinan y de todo. Me pueden encontrar en Instagram como Mónica Castellanos Autor, en Facebook mónica.castellanos.autor y en Twitter como mcastellanos_60. Mi correo electrónico, si alguien me quiere escribir directamente un correo, es mónica@monicacastellanos.com. Está muy fácil todo. Mónica, y bueno, pues muchísimas gracias. A los que no la han leído, que la lean, que estén al pendiente de mi siguiente novela, El aroma de los anhelos, que saldrá en mayo, que me reserven un lugar, Bris, para la siguiente sesión con esa novela. Ojalá que les guste y que se animen y nos volvamos a reunir a platicar ya pues de lo que va a ser la siguiente, mi siguiente entrega. Claro, por supuesto que sí, Mónica. Aquí estamos pendientes de todas tus actividades, todos los libros que vas publicando y por supuesto que te vamos a invitar de nuevo a la siguiente lectura. Por cierto, ya empecé la de Canasta de Comadres y me está gustando mucho. Nunca había escuchado ese juego, pero hasta me puse a investigarla. Y bueno, antes de irnos, me gustaría comentarles a todos que este jueves vamos a tener el primer análisis de La elegancia del erizo de Muriel Barbery para que estén acompañándonos, dejen su mensaje si acaso quieren participar. Y la segunda lectura va a ser La velocidad de la luz de Javier Cercas. También pues son dos lecturas muy bonitas, muy interesantes, cada una con lo suyo. Y la tercera lectura, que va a ser la lectura extra que vamos a tener en el mes, es Saga del Nuevo Mundo de Silvia San Federico, que con ella también vamos a tener esa misma actividad que estamos teniendo con Mónica Castellanos de poder charlar sobre su libro. Así que ya lo saben, estén pendientes de las actividades y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Red Libresco. Nos encuentran también con el usuario @soylibresco en todas nuestras redes, así con el mismo usuario @soylibresco, así que no tiene pierde. Estamos en Instagram, Twitter, YouTube, tenemos blog de Medium también. Igual invitarlos a nuestros compañeros que están aquí presentes, que ya leyeron el libro, que hagan sus reseñas también y que nos las compartan y de esa manera te las hacemos llegar, Mónica, pues a través de los medios. Muchísimas gracias a todos. Importante, todos que me puedan dejar, yo voy a agradecerles muchísimo que me dejen una opinión en Goodreads, que es pues uno de los mejores medios como para compartir las reseñas y compartir la calificación que ustedes nos dan como autores. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, hasta luego. Cuídense mucho. Gracias a todos. Igualmente.